A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Hoy quiero tomarme tiempo para hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en el marco de la oposición política venezolana. Quiero en primer lugar decirles que el hecho de que Guaidó haya sido la Constitución, digámoslo así, en un análisis jurídico, lo haya nombrado presidente, porque fue la Constitución quien lo nombra presidente, cuando el artículo 233 de la misma dice que ante la ausencia del presidente electo antes de iniciarse el mandato, asume la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que los hechos sucedidos en Venezuela luego del año 2016 provocaron una serie de seguidilla de sucesos que llevó a la Asamblea Nacional del 2015, en funciones en aquel momento, a declarar que Nicolás Maduro había cometido un fraude en las elecciones de mayo del 2018, por lo tanto no era presidente. Ante esa declaratoria, la Constitución dice que exactamente ante la ausencia del presidente electo, antes de iniciarse el periodo constitucional, toma posesión del cargo el presidente de la Asamblea Nacional. Ese fue el argumento que se utilizó para designar a Juan Guaidó como presidente de la República. Algunos les decían gobierno interino, otros decían eso no existe, eso es una cosa de fantasía, eso es un disparate, pero en fin, esos son los argumentos políticos o jurídicos que se utilizaron para hacer para que ese nombramiento se diese a partir de ese artículo de la Constitución. El mismo citado artículo de la Constitución indica que debe convocarse a nuevas elecciones en 30 días, cosa que no era posible porque Guaidó nunca fue presidente en ejercicio del país en la realidad. Tuvo el apoyo en el exterior de más de 50 naciones, pero en el interior del país él nunca tuvo un poder de facto, un poder real, para poder cumplir con los mismos compromisos que la Constitución pautaba, que era realizar una elección en 30 días o posteriores o los 30 días siguientes a que fuese vía Constitución nombrado presidente de la República. Hay una confusión, y aquí debo hacer un momento, donde se afirma que el señor Guaidó es presidente nombrado por la Asamblea Nacional. Eso no es verdad. El señor Guaidó jamás fue nombrado presidente por ninguna Asamblea Nacional porque es la Constitución la que designa a el citado presidente. Por lo tanto, no se cumplieron los extremos de los 30 días. Ya de esa situación han transcurrido cerca de 4 años. No se cumplió el objetivo de nombrar un nuevo presidente. En aquel momento se hace un estatuto que fue más o menos una galimatía, lo que llamamos en el derecho, a partir de la hermenéutica jurídica, de la interpretación de las leyes, se nombra se desarrolla un elemento jurídico que es el estatuto constitucional que dice que permanecerá en el cargo ese presidente hasta que se logren elecciones libres en el país. Evidentemente, eso no se logró. No se lograron las elecciones libres y ha permanecido una especie de limbo con respecto a Guaidó. Es presidente, no cumple ninguna función, quien gobierna en Miraflores es Maduro. Han comenzado a sucederse una serie de reconocimientos de carácter internacional, escuchen esto, donde cada vez más países que en algún momento reconocieron a Guaidó
hoy reconocen a Nicolás Maduro. ¿Por qué lo han hecho? Por razones fácticas. La estrategia de desalojar a Maduro del poder fracasó. Aquello de cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres jamás funcionó. Y el tiempo comenzó a desgastar ese proceso. Además de los elementos que debo nombrar del escándalo de corrupción con el que se inició prácticamente el gobierno interino, el escándalo de Cúcuta o el llamado Cucutazo, un escándalo de corrupción mayor, luego vino el escándalo de corrupción de monómeros, el quiebre de la empresa, la intervención de la empresa por la llamada supervisión de sociedades colombianas, que intervino la empresa porque su situación económica era precaria. Eso abundó en un escándalo de profunda corrupción. Luego se crean un programa que se llama Héroes de la Patria, que ha permitido que recursos del pueblo venezolano que están congelados en bancos norteamericanos sean liberados por esos bancos para financiar a los héroes de la patria. ¿Quiénes son los héroes de la patria? Los militantes de los 4 partidos políticos principales y de otros pequeños partidos que se suman, que reciben entre 300 y 100 dólares mensuales para su manutención, creando esto, evidentemente, un tema de corrupción tremenda y luego un problema de desventaja con respecto al resto de los partidos cuando el llamado gobierno interino decidió financiar a sus partidos y no financiar a los demás partidos, creando un ventajismo absurdo en esta situación. Entonces, estamos, mis queridos amigos, ante una situación muy compleja. Los países comienzan no a desconocer a Guaidó, sino a hacerse los locos. Ayer nombró España, tenía un encargado de negocios, hoy lo nombra embajador. Ya definitivamente España y el señor le va a presentar credenciales a Maduro y España reconoce al gobierno de Maduro y no al gobierno de Guaidó. Los Países Bajos, léase Holanda, ya se ha reunido el gobierno de ese país con la vicepresidenta de Venezuela, del gobierno de Maduro, para reconocer y para abrir los aires y los mares para que haya comunicación entre ambos países o entre las islas llamadas ABC, lo cual configura un reconocimiento de el gobierno de Nicolás Maduro. Yo no estoy colocando acá mi punto de vista, estoy haciendo un análisis jurídico que no es mío, es la lectura de 3 análisis que he leído del doctor Asdrúbal Aguiar, del doctor Alan Bruber Carías y del doctor José Ignacio Hernández, reputados constitucionalistas venezolanos, quienes han dicho, por aquí es la cosa y por aquí no es la cosa desde el punto de vista de la Constitución Nacional. Vamos a identificar un momento, mis queridos amigos, al retorno continuamos con este análisis que tiene que ver con las decisiones que se están haciendo, ¿son las correctas o son inconstitucionales? Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.